yo siento que la gente que migra tiene todas historias súper tristes o súper traumáticas y yo no tengo como nada malo que contarte. Siento que mi, que mi historia no tiene valor porque no, como que no me han pasado cosas como tan malas o tan duras. Pero también te decía que siento que eso también ha hecho que otras personas como que se inspiren con mi historia y tomen la decisión de migrar. También porque cuando a veces uno migra, salen muchas personas a decirte todo lo mal que les fue o lo horrible que es, o en ese país súper mal, ahí súper difícil encontrar trabajo, o súper difícil que te acepten en tal universidad. Y son pocas las personas que te llenan como de mensajes positivos y te dicen, oíste, súper bien tu idea, dale con toda, yo creo que va a ser súper fácil, súper sencillo, dale que lo vas a hacer. Viajar es muy rico, pero emigrar es otro cuento. Soy Paulina Lugo y este es Sin Visa ni Pasaporte, el podcast de quienes se fueron, regresaron o algún día viajaron. Quienes lejos de nuestro país nos retamos a transitar duelos, retos, demasiados, y a vivir la difícil pero increíble oportunidad de escribir una nueva historia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy tengo una invitada muy linda y muy especial que se llama Laura Fernández. Laura, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por invitarme a este proyecto tan lindo. Ay, no, muy feliz de tenerte aquí. Hace mucho nos seguimos en redes y bueno, hasta ahora pudimos organizar como nuestro encuentro. Quiero que nos cuentes primero dónde estás y hace cuánto estás ahí. Bueno, Pauli, yo estoy en Valencia, en España. Llevo 6 años viviendo en España, pero llevo 5 años en Valencia. Eh, y bueno, en realidad no he vuelto a Colombia en todo este tiempo. Llevo 6 años, pues como he ido de vacaciones, pero no he tenido pues como oportunidad de volver y vivir, sino que he estado como 6 años full viviendo aquí. Bueno, entonces, antes de empezar, quiero que hagamos un pequeño jueguito donde yo te voy a leer una frase y tú me vas a decir si es falso o verdadero. Ok, ¿Listo? Bueno, la primera dice, en España todos almuerzan a las 2 o 3 de la tarde. verdadero. La siesta es sagrada. Verdadero, pero depende, porque siento que cada vez menos. Los españoles saludan con 2 besos, incluso a desconocidos. Sí. Verdadero, sí. Acá en Francia también, pero son más reservados y no te conocen. O sea, tiene que haber confianza para Ok, saludarte. ok. Pero sí, Aquí saludan creo con dos que besos. sí, como alguien que acabas de conocer, dices encantado, 2 besos y Ajá. es normal. Bueno, el concepto de ya mismo no existe. Se dice ahora y puede ser en 3 horas. Sí, verdadero. No es el ahorita de nosotros que es como ahorita puede ser mañana. Enseguida, sí. Ajá. Bueno, en verano el vino se toma con gaseosa y se llama tinto de verano. Y Y maravilloso. delicioso, sí. Y delicioso. Sí. Aprobado. Bueno, los migrantes se adaptan al ritmo español, pero el acento nunca se pierde. Creo que verdadero. Yo creo que la mayoría no cambiamos el acento, pero empezamos a usar expresiones de aquí, obviamente porque nos vamos adaptando a la cultura, pero creo que el acento permanece. Bueno, si alguien te dice vale, vale, es que sí, pero con calma. Sí, depende del tono, verdadero. ¿En qué otro tono te lo pueden decir? Te pueden decir como, vale, vale, como de sí, pero depende si es como vale, vale, es como te me vas Ujú. calmando. Bueno, en España no se madruga y se desayuna despacio. Verdadero. Sí. No suelen madrugar como nosotros, que solemos madrugar mucho en los países de Latinoamérica o en Colombia, que estamos acostumbrados a una clase a las 6 de la mañana. Eso aquí no pasa, no va a suceder, anticonstitucional. Ay, no, yo debería vivir allá. Bueno, los vecinos son más curiosos que en Latinoamérica. Ay, sabes que no sé. Yo pensaba que aquí la gente no era como tan curiosa, pero me he dado cuenta que también. Siento que el chisme es una cosa como humana. Ay, sí, tan bueno que es. Bueno, el mañana te llamo puede significar nunca. Eh, verdadero, creo que sí. Sí. Bueno, y
La última es aprender a decir olé en el momento correcto es un arte. Verdadero, yo todavía no sé cuándo se usa. Sí. O sea, creo que la gente lo usa de manera supernatural, pero creo que a mí no me sale de esa manera súper espontánea que le sale a ellos. No, no me suele suceder así. Ay, bueno, ¿sabes a mí con qué me ha pasado? Con el hola. Es una Ah, expresión sí, con el muy de francés, el acá, la, la, la. sí, es Sí, una expresión muy de acá y siento que ya sé en qué momento decirla, porque puede ser de admiración, pero también puede ser de ofuscación. Es extraño, pero y me encanta decirla. Entonces, bueno, estás ya en un ahí sí nivel top de francés. sí, ya ahí voy subiendo cada escalita. Excelente. Bueno. Bueno, yo a Laura la conocí virtualmente gracias a un amigo en común, que es Dani Mazo. Él también está en España y ahorita que hablábamos del acento, es súper curioso porque Dani sí tiene ya como, cuando él habla seguramente no Sí, se dará cuenta, se en le ha este ido pegando. podcast lo pensará, pero se le ha ido pegando y incluso en el acento, o sea, cuando él habla ya tiene cierta... Y a mí me da risa es cuando veo series españolas que digo, Dani habla así. Empieza uno a usar expresiones, pero siento que uno no se da cuenta. Yo en estos días subía como un video en el que yo decía: "Auxilio", porque yo amo mi acento y no lo quiero perder jamás, pero me noto diciendo cosas como: "Estoy flipando". O sea, Ajá. Sí, sí, claro. y me encanta la palabra flipar. O sea, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí me encanta flipar. Siento que es una expresión que nosotros no tenemos. O sea, ¿cómo podemos comparar estoy flipando o flipar es como estoy maravillado? No, o sea, tú no dices Sí, eso. no, en español no. A mí no me pasa porque lo que pasa es que en francés es otra cosa totalmente diferente, entonces no la adapto tanto cuando hablo en español. O sea, yo hablo en español y se me sale el paisa y creo que nunca va a perder ese acento también porque como el francés es tan diferente. Pero, pero hablando en español meto esas frases en francés. O, por ejemplo, una es hola, otra es voilà, que también se dice Voilà. mucho acá. Y con mi esposo lo hago, y ya lo hago incluso inconsciente. O sí, es que uno va adaptando, pues es que es lo que uno Pero, más escucha. es que es increíble, Pauli, el cerebro cómo se va adaptando al entorno en el que tú estás y cómo el lenguaje también se va adaptando, porque son cosas que tú vas usando, pero no te das cuenta. Son cosas que escuchas y que de cierta forma tú necesitas para tu supervivencia, Sí. porque las necesitas para el trabajo o para lo que sea. Y, o sea, es una cosa demasiado sabia porque a ti te sale naturalmente. Mm. Total, y además que pues a ti te debe pasar algo y es que pues no por el hecho de hablar español significa que se vaya a entender a la perfección. Cuando uno llega hablando el No, español de uno, las frases, los dichos, etcétera. No sé si te pasa, por ejemplo, incluso con el humor. A mí me pasa sí. demasiado que, pues obviamente acá es a la traducción, pero hay dichos que, pues, yo le pregunto a mi esposo qué significa eso, y él me explica, y yo así como, y eso es gracioso, pues, o eso es Sí, no me da no risa. tiene sí, no tiene como sentido, ajá. Pero A mí me pasaba eso al principio ujú, que veía, no sé, películas o humoristas de aquí de España y yo decía, pero ¿de qué les da risa? No entiendo nada, no entiendo este humor, no puedo, yo no puedo vivir aquí. Eh, pero ahora veo una película o me estoy viendo ahora como series españolas y me muero de risa. O sea, me pasa que me muero de risa. pero He cambiado totalmente eso es un la nivel ya, perspectiva. muy superior. Incluso creo que ayer era que estaba leyendo eso, como que uno se da cuenta que uno se está adaptando ya a un lugar cuando puede entender el humor. Entonces estás Sí, en un nivel muy avanzado, querida, después de 6 años. ahí voy. Bueno, bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti, pero quiero que nos devolvamos a Medellín. ¿Qué hacías allá? ¿Cómo era el entorno, como donde creciste y todo? ¿Y por qué surge como la idea de emigrar? Bueno, a ver, yo crecí en Medellín, bueno, pero mi infancia realmente la pasé en Bello, que fue como mi casa de la infancia. Em, y estudié en Berlemitas, que era como un colegio de monjas, imagínate. Yo también soy de colegio de monjas. Sí, Sí, bueno, yo creo que de nuestra época sí, casi todas las niñas todas. de colegio femenino de monjas. Estudié en un colegio de monjas y luego cuando empecé a estudiar la universidad, empecé a estudiar como administración de negocios, pero como porque sentía que era una carrera que me podía servir para la vida, pero no realmente por una cosa que a mí me apasionara. Y estando en la carrera, yo sentía que necesitaba algo que
de verdad sintiera como mucha pasión y que fuera algo que yo me disfrutara. Yo dije, yo voy a pasar 5 años de mi vida estudiando esto, entonces yo quiero estudiar algo que a mí me dé muchas ganas de ir a ver todas las materias durante 5 años. Yo sé que es imposible todas, pero en su gran mayoría. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que me empezó a gustar mucho el marketing, la comunicación, el diseño, etcétera, y me pasó de carrera y estudio comunicación gráfica publicitaria. Pero antes de todo esto, yo había tenido como un viaje familiar cuando tenía 16 años y hicimos como el típico Eurotrip, ¿no? Que conoces muchos países por Europa. Y obviamente cuando tú vienes la primera vez de Europa, Europa te súper descresta, porque obviamente tiene una arquitectura muy diferente a la nuestra y demás. Y yo me soñaba como viajando por el mundo, pero cuando yo vengo a estudiar, pues cuando vengo, perdón, de viaje con mi familia y voy a Barcelona por primera vez, me enamoro de Barcelona a los 16 años y digo, yo en algún momento de mi vida voy a venir a estudiar a Barcelona y voy a venir a vivir como una experiencia universitaria acá. Ese era como el sueño de mi vida en ese momento. Está claro que uno, a medida que van pasando los sueños van cambiando y van evolucionando, pero ese era como mi mayor sueño en ese momento, como estudiar la carrera, algo que me encantara, e irme a estudiar a Barcelona. Entonces yo no tenía como otra cosa más allá. Después de estudiar en Barcelona, ese era como mi sueño y dije, después de estudiar en Barcelona, vamos viendo qué va a pasar. Entonces yo estudio la carrera y hago las prácticas de la universidad en Nutresa. Después empiezo a dar cursos de fotografía. Yo en ese momento empecé a dar cursos de fotografía para Instagram, ayudaba como a marcas y emprendedores con todo el tema del branding. Y en ese momento a mí me empezó a ir súper bien y me empezaron a conocer un montón en Medellín, pero yo seguía con ese sueño, yo ya estaba como organizando todo. Y de hecho, pues en un principio yo decía como que en este momento que estoy haciendo esto de los cursos y que me está yendo bien y que la gente me está empezando a conocer justo como que me tengo que ir, pero siento que mi sueño era mucho más grande. Entonces, bueno, así lo hice, me fui a Barcelona, yo no conocía a nadie, tenía la universidad y, y es súper charro, Pauli, porque yo, o sea, yo llegaba a Barcelona en septiembre y yo como en agosto estaba buscando dónde vivir y mis papás me decían, ¿y dónde vas a vivir? Y yo, tranquilos, yo lo tengo todo bajo control, ¿Y te pero en ibas a realidad estudiar qué? Allá. me fui a estudiar un posgrado en Cool Hunting, que Cool Hunting es como investigación de tendencias en diseño y en innovación. De hecho, pues yo la universidad la tenía vista desde que estaba en la universidad, o sea, yo tenía pues como todo súper planeado de que ese era mi sueño, que quería estudiar en esa universidad y quería estudiar eso. Entonces, a mí en el proceso como de la migración, pues yo tenía unos vuelos, tenía una universidad y me empezaron a aparecer angelitos. Encontré una casa súper fácil, como faltando un mes, y aparte era la casa pues como de una señora catalana y me dijo, tú te vas a venir a vivir acá, pero también se va a venir a vivir una chica italiana y yo creo que se van a amar y se van a volver las mejores amigas de la vida. Yo, señora, ¿estás bien? Yo, pues, ¿tú cómo sabes? Ujú. Y yo, pues, no sé si nos vamos a volver las mejores amigas de la vida, pero okey. Y la señora fue un angelito con decirte, Pauli, que fue y me recogió en el aeropuerto. O Ujú. sea, de verdad, ella no me conocía de nada y fue y me recogió en el aeropuerto, fue la persona más especial del mundo. Entonces, yo tuve una experiencia tan bonita desde el principio en Barcelona, que siento que cuando te empiezan a fluir las cosas, yo no podía tener otra mentalidad que wow, esta experiencia va a salir súper bien y todo va a salir. Y efectivamente, la chica italiana que se vino a vivir con nosotras se volvió mi mejor amiga. O sea, así fue, Ujú. como hermanas. Entonces, fue una experiencia súper linda. Estuve viviendo en Barcelona como 9, 10 meses, más o menos, y me tocó vivir la pandemia en Barcelona también. ¿Y la Entonces fue, universidad qué seguía? ¿Siguió virtual o cómo fue en no, esa yo terminé época? la ¿Ya habías? universidad justo, yo terminé la universidad y como a la semana empezó la pandemia. Wow. Sí. ¿Y entonces qué hacías? ¿Trabajabas en ese momento? O pues, Sí, yo en ese momento estaba trabajando en una empresa y yo iba a terminar de trabajar en la empresa cuando terminara de estudiar y me iba a volver a Medellín. Pero la empresa me había dicho, ¿por qué no te quedas unos meses más? Que quedan como unos meses de que empieza el buen tiempo, empieza el verano, quédate un poquito más y mueve tus vuelos. Entonces yo en realidad me volvía antes de que empezara
o sea, como las fechas de que antes de que empezara la pandemia. Pero yo había movido mis vuelos porque me iba a quedar unos meses más trabajando en la empresa y digo, es una super oportunidad porque me quedo trabajando, ya no voy a estar estudiando, voy a poder disfrutar más de Barcelona, me voy a quedar unos 4 meses más y ya luego vuelvo a Medellín y ya cuando vuelva a Medellín miro a ver qué pasa. Pero bueno, los planes de Dios y de la vida son otros y cuando pues pasa lo de la pandemia, afortunadamente pude estar como un tiempo teletrabajando y ya luego llegó un momento que me dijeron como que bueno, ya no te podemos como tener trabajando más, porque en ese momento estaba lo de la pandemia, había muchas empresas que estaban como despidiendo empleados, o sea, todo lo que no fuera como esencial en ese momento, la gente dejó de trabajar. Entonces, claro, fue un tiempo súper lindo en Barcelona y en realidad yo pasé como muy bien la pandemia, pero también fue un tiempo como de mucha incertidumbre porque yo a partir de ahí yo ya no sabía qué hacer. Y, y bueno, yo creo que de las crisis surgen las oportunidades porque normalmente, si tú estás como muy bien y tienes como tus planes y todo está saliendo muy bien, no miras otras oportunidades a los lados. Entonces, en ese momento, a mí me surgió todo el tema de venirme como a Valencia y dije, bueno, y si busco un máster en Valencia, porque yo había hecho un posgrado, entonces dije, puedo hacer como un máster también, eh, y puede ser una oportunidad como profesional para mí que esté, pues como, pues que pueda como vivir durante esos meses. Y Pauli así fue. Yo también como que dije, bueno, pues me muevo a Valencia. Cuando hayan trenes o cuando pueda como salir de Barcelona, me voy a Valencia, busco una casa, así como busqué la de Barcelona y me mudo y vamos viendo. Entonces, bueno, así fue. A mí me parece, pues, como muy bonito escuchar tu historia porque yo sí estoy como muy alineada en que cuando algo es para uno, como que la vida le abre los caminos y le pone las personas y todo. Pero te quiero preguntar, esas oportunidades que encontraste allá, ¿crees que las hubieras podido encontrar de igual manera en Colombia? Pauli, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Y de hecho, creo que hace días hablábamos que uno tiende como mucho a idealizar la migración. eh, Sobre todo porque nosotros, pues, vivimos una época en Colombia en la que pensábamos que siempre afuera es mejor, y no necesariamente. Yo creo que Colombia es un país de muchas oportunidades y sobre todo es un país en el que hay muchas cosas por hacer. Y yo muchas veces pienso en eso, como será que yo en el futuro, todo lo que he aprendido, a lo mejor tendría que volver a Colombia y hacer como algo que genere como impacto. No sé, muchas veces lo pienso, porque de todas formas aquí tengo muy buena calidad de vida. Eh, Porque yo sí creo que uno se puede generar sus propias oportunidades independientemente de dónde esté. Ahorita nos contabas que en Medellín estabas empezando a hacer como tus primeros pinitos, que te estaban reconociendo, como que todo estaba fluyendo súper bien. Y decidiste igual así viajar, pues porque era como tu proyecto y el anhelo que tenías. Pero, ¿qué tan importante es, pues, o cómo haces un balance entre ser reconocida en tu país y llegar a un lugar donde no te conocen y tienes que volver a empezar de cero a hacer esos pinitos profesionales? Pues porque realmente no llegas con las manos vacías. Claro. Pues, Pauli, esa pregunta me encanta, porque creo que es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Pues, cuando uno migra, uno durante un tiempo se hace la pregunta de, ¿esto sí estará valiendo la pena? O sea, ¿sí estará valiendo la pena estar lejos de mi familia? ¿Estará valiendo la pena como perderme tantas cosas importantes, años, cosas de mis amigos, demonios? Pero yo siento, Pauli, que el corazón de uno sabe dónde uno tiene que estar. Y cuando uno está como en el lugar donde uno siente que tiene que estar en ese momento de la vida, las cosas como que se le va, no sé, es que no sé cómo explicártelo, pero a uno se le va como mostrando todo. Entonces, es complicado porque uno realmente basa su identidad dependiendo de dónde creció. Entonces, mi identidad está basada en Medellín, en lo que yo hacía, en lo que yo hacía allá, en lo que la gente pensaba que yo era. Entonces, llegar aquí también fue como un poco reconstruir lo que era yo y también hacerme preguntas difíciles, pues como quién es Laura. Y si la identidad de Laura ya no está basada en Medellín o en su familia o en las cosas que hace, pues cómo voy a reconstruir mi vida o qué tipo de persona quiero ser. Entonces también se abre una ventana de oportunidad súper grande para uno, a lo mejor como eh,
ser la persona que uno siempre ha querido ser porque no te conocen, o sea, la gente no te conoce de nada, entonces nadie tiene un concepto preconcebido de ti, que es lo que pasa a lo mejor en tu ciudad. Y a mí me pasa también cuando voy a Medellín, que mi mamá me dice como, ah, es que tú eras de cierta forma así de pequeñita, o es que tú eras así, yo soy como, mami, no, yo ya no soy así, porque como que he cambiado tanto y yo también he decidido como implementar otras cosas en mi vida que a lo mejor antes no era, que también se ha dado la oportunidad como de, pues, de probar otras cosas, de vivir otras experiencias, no sé, pues hacer un deporte que antes a lo mejor en Medellín yo nunca hubiera hecho. Pues, no sé, creo que es un proceso súper bonito de reconstrucción y de también como entender que tu identidad no eres tú, ni tu ciudad, ni tus papás, ni lo que tú tenías antes. Es como desligarte totalmente de lo que tú creías que eras. Sí, total. Con eso que nombras, hace mucho sentido con algo que estaba pensando en estos días, y es que mi papá viene al momento en que estamos grabando este podcast, él no ha llegado, probablemente cuando salga el podcast él esté aquí, pero en Me estos encanta. días yo pensaba, porque yo no veo a mi papá desde que yo me vine para acá, yo me vine hace casi Wow, 4 años y yo viajé con él. Entonces él me trajo porque yo viajaba con mascotas, yo ya lo he contado en otros episodios, entonces él era, pues necesitaba una compañía para viajar porque cada perro debía viajar con una persona. Y entonces, en estos días, pensaba como que qué versión se va a encontrar mi papá cuando llegue, qué versión mía. Porque si bien nosotros hemos mantenido el contacto y hablamos mucho, pues por llamadas, y él está al tanto como de nuestra vida, hablamos demasiado. Pues, o sea, él sabe qué día trabajamos, qué día descansamos. Y sí, la cotidianidad, él no sabe muchas cosas de fondo que yo ya he cambiado, que claro, quizás yo no me he dado cuenta. O sea, que probablemente me dé cuenta cuando él esté acá o cuando él me haga una pregunta y yo le dé una respuesta. O sea, son muchas cosas que uno no percibe, que uno ya no es mm, eso, porque uno que se en fue realidad él adaptando. va a ir a volver a conocerte. Así como yo también lo voy a conocer a él. O sea, es mi papá, yo sé, y la esencia seguramente está, pero han sido 4 años que en estos días, en el episodio de Diana, Diana está en Austria, en Viena. Hablábamos algo muy bonito que a mí me gustó mucho esa reflexión porque ella me decía como que todo el mundo dice que cuando uno regresa es como si la vida ya se hubiera suspendido, como si la gente estuviera en la misma, pero realmente la gente no está en la misma, o sea, la gente allá ha tenido sus batallas como las hemos tenido acá, o sea, solo que nosotros quizás en un ritmo más acelerado, quizás uno lo siente más porque está lejos pues de ese círculo Claro, que lo contenía, pero finalmente la vida avanzó para todos. Entonces, todo el tiempo nos vamos a encontrar con versiones nuevas, no solo de nosotros mismos, sino también de los que dejamos. Entonces, sí, como que uno todo el tiempo pensaba que se estaba identificando con eso, o sea, yo qué hacía, o yo dónde vivía, o qué amigos tenía, a qué me dedicaba, o qué deporte exacto. O hacía. los sitios que frecuentabas. Entonces yo antes decía, "Ay, yo ya no puedo ir a este lugar o siento que extraño mucho estos sitios". Y también es muy bonito en el proceso porque empiezas a frecuentar otras calles o tu barrio y empiezas a conocer otros lugares. Y empiezas a hacer esa nueva ciudad tuya y parte también como de la identidad que tú tienes ahora. Es un proceso súper lindo y con lo que tú dices de tu papá, yo siento que yo también he vivido eso con mis papás porque ellos también han venido acá y han tenido como que reconocer esta nueva persona que se mueve en otro ambiente, en otros entornos, que tiene un trabajo que está acá, que se relaciona con compañeros de trabajo que son extranjeros, con amigas a lo mejor que son extranjeras, con pareja extranjera. Entonces, obviamente uno cambia y, y yo no siento que sea como ni a mejor ni a peor. Yo creo que al final cuando uno migra, uno va teniendo como pedacitos de los sitios que ha habitado y se va quedando uno como con lo mejor. Sí, total, y es eso, es que son nuevas versiones que seguramente también si estuviéramos en Colombia las tendríamos. Lo que pasa es que uno, o sea, nosotros salimos de una zona de confort a llegar a una, a empezar de cero, ya siendo adultas. ¿Tú a qué edad migraste? Es que a qué hora. Yo a los 24 25. Eso, entonces, como que ya éramos adultas, ya teníamos una vida, etcétera, y llegamos a un lugar de cero, pero también reconocer
esas nuevas calles, esos nuevos planes, esas nuevas caras, o sea, eso es un reto, pero también es con que de eso sí me empiezo a identificar y yo creo que eso es lo más valioso, pues cuando uno migra, porque igual nadie es estático en donde sea que esté. Sí, Pauli, total. Pero eso lo decimos nosotras porque ya llevamos varios años. Pero al principio siento que el primer año, los primeros 2 años de cuando uno migra, es muy difícil uno como llegar a verse en el futuro, siendo que ya está habitando su nuevo hogar. Entonces siento que es un proceso que toma mucho tiempo y que a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a Medellín y ya vuelvo o estoy en el aeropuerto o vengo en el avión, soy como que, wow, voy a llegar a mi casa. O sea, voy a llegar a la casa y voy a llegar a mi casa y al lugar que yo he elegido para que sea mi casa. Eso te quería preguntar, que si en, como en toda esta historia, ¿qué momentos que suelen ser muy cotidianos vive uno que uno dice, yo ya soy de allá? Pues, o estando en España, que tú digas, yo ya soy de acá. Pablo, y yo siento que cuando uno, por ejemplo, yo tengo mi casa en la que yo vivo como en el mismo barrio de siempre cuando llegaba, aunque estoy como en otra casa. Yo me siento súper de acá cuando yo vuelvo como de Colombia y como que ya sé dónde está todo. Llego a mi casa y entonces como que me siento como en mi espacio, en el espacio que he decorado yo y luego voy al supermercado y siento, ay, mi supermercado, que me queda a una calle de la casa y yo saludo a las señoras del supermercado que además me conocen. Entonces es como que siento además que aquí es un ambiente como tan familiar, pues yo vivo como en un barrio súper familiar que la gente como que se conoce y aunque tú no te saludes directamente con esa persona, tú ves a la misma gente en el supermercado porque todos frecuentan el supermercado. No sé, yo siento que lo más bonito de estar acá y que yo me siento en mi casa es que siento que el barrio lo he hecho como eh, parte mía también y siento que he elegido también este barrio porque tiene muchas cosas que me gustan. Entonces, a mí me encantan las cafeterías, entonces voy a la cafetería que me gusta mucho a tomarme un café. eh, o quedo con mis amigas. Entonces siento que además como ya tengo como esa red de apoyo y tengo como un círculo con el que suelo como quedar y me veo los fines de semana, entonces eso hace también que yo me sienta como mucho más en casa. Total, y es que realmente en esos actos cotidianos está la adaptación y sentir que uno pertenece. A mí me pasó realmente este año que nosotros nos pasamos de casa, nosotros cuando yo llegué vivía en un lugar que se llama Bandol, es una provincia y ya vivo como a 10 minutos de donde vivía, que se llama Sanari. Pero donde yo vivo ya es un lugar más residencial, no es Okay. tan de temporada como lo es Bandol, que si bien sí hay residentes, pero es más turístico. Y cuando llegamos acá, o sea, yo vivo en un bar, pero el bar acá no es solo como que bar de rumba y trago, sino que venden café, la gente hace lotería, la gente va a leer el periódico O en España. temprano, eso, entonces así es el concepto acá de bar. Y al otro lado hay un restaurante pero es residencial, entonces yo salgo en la mañana y hay gente saliendo para trabajar, etcétera, y yo me empecé a sentir realmente de acá cuando empezamos a ir al bar, porque los dueños son queridos, porque entonces ya nos veían casi que cada semana o a veces uno entre semana va y se toma algo y entonces Y en ya el bar te saluda, reconocen, ¿no? claro, y ya reconocen los perros, se aprendieron primero el nombre de los perros que de nosotros. Es más, vamos nosotros solos y nos preguntan dónde están los perros. Entonces empieza uno, lo que tú dices, a ver, la gente de siempre. No sé cómo se llaman, no sé dónde viven, pero son los mismos, nos Los de mi saludan. barrio. Eso son como los de acá y acá yo sí empecé a sentir que era de acá. O sea, como que sí pertenezco, sí siento que alguien me reconoce, pues porque si bien en Bandol, si hay gente que nos conoce, pues más por mi esposo, acá sí es como que me reconocen a mí por lo que soy yo y saben en qué trabajamos, o sea, entonces ya es una interacción como súper diferente y no sé también si te ha pasado que incluso que te vas a, no sé, a pasear y uno ya es queriendo volver a la casa, pero es a esta casa, o A sea, esta casa. a mi casa. Pero porque es el lugar, Pablo, que uno habita todo el año. A mí me encanta ir a Colombia de visita y me encanta, obviamente, compartir y estar con mi familia, pero como no es el lugar que yo habito todo el año, no es el lugar en el que yo he construido mis hábitos de adulta y mis rutinas de adulta, obviamente yo ya me siento de paseo de vacaciones.
Entonces yo no lo siento rutina, no lo siento como que tengo un horario, que me tengo que despertar, que tengo que trabajar, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer esto. Lo siento todo Sí, ya, antes como ya sos foránea allá, pues porque uno ya está de paso. exacto. Y que tú también cuando vas, Pablo, uno también llega como a interrumpir rutinas que la gente tiene. Tus papás tienen sus rutinas, tienen sus cosas, sus amigos, su familia, y obviamente, aunque uno va y va de paseo, las personas allá siguen teniendo una vida, así como tú decías antes, que pareciera que todo se ha parado, pero porque también la migración son como la vida en años perro, Sí, 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 ajá. que un año son como Como 5 o 7 7 o años, 7, ajá. sí. Sí, sí. Eh, entonces uno cree que todo se paró, pero no, ellos tienen su vida, sus rutinas, han hecho su duelo también de que uno ha migrado. También es como un, un tema importante que uno también como con la velocidad de estar acá, se le olvida que las personas que se quedaron también tienen que hacer el duelo. El duelo migratorio que uno vive los primeros años, tus papás o tus hermanos o las personas más cercanas también tuvieron que hacer ese duelo de entender que tú ya no ibas a estar más. Sí, total, y yo creo que eso no se habla tanto, pues como que No. eso se asume que pasa, obviamente la familia es la que más lo vive. em, Cuando salga este episodio, es que quiero ubicarme en el tiempo. Yo creo que este episodio sale en diciembre. Ay, qué hermoso, me encanta. Y la noticia, que ya la he dado más o menos en otros episodios, es que publiqué un libro. Ay, hermosa. Y Te entonces, felicito. sí, entonces, bueno, ya en este momento ya debe estar publicado, entonces obviamente estarán los links para que puedan comprarlo. Es a través de Amazon. Okey. Pero me devuelvo al libro porque ahí yo hablo de eso, y es ese duelo de los que se quedan. Em, y hablo, o sea, yo pienso mucho, por ejemplo, en mi mamá. Obviamente es mi familia, pero pienso en mi mamá porque había una rutina, habían unas actividades que hacíamos juntas, yo ocupaba un espacio físico donde estaba Sí, ella, o sea, es un montón de cosas que uno cuando migra está enfocado en sus planes, en llegar, lo que tú decías ahora, en conseguir la casa donde voy a vivir, lo que voy a estudiar, o sea, cómo me abro camino yo solo, claro, porque tú pero tienes muchas cosas que resolver. eso, Claro. entonces uno llega a resolver cosas y a empezar su vida de cero, como sea que uno migre, pero uno está ocupado en eso, pero los que se quedan, quedan con la tristeza de ver las mismas calles, pero ya no está uno, de ir a visitar, no sé, a la abuela, pero ya no está uno visitando Mm. con ella, o sea, también es un sentimiento del que poco se habla, pero que es muy fuerte. Que puede ser incluso, Pablo, un proceso mucho más angustiante, porque tú acá, aunque estás viviendo tu duelo en tu proceso de la migración, estás viviendo muchas experiencias nuevas, entonces te estás llenando como de muchas emociones, de mucha dopamina. Ellos se quedan en la vida que conocen y en su rutina. Entonces puede ser un duelo como más silencioso, más angustioso, no sé. Yo pasé muchos años sin pensar en eso, o sea, sin pensar en que a lo mejor mi familia, cuando yo me fui, tuvo que vivir ese duelo. Y siento que el último año o los últimos meses lo pienso más y digo, wow, qué duro tuvo que haber sido. Y lo empecé a pensar porque en una conversación por teléfono con mi abuelita, yo siempre tengo muchas conversaciones como con mi abuela por teléfono. Mi abuela me dijo: "Es que cuando tú te fuiste, a mí se me fue como un pedazo de mi vida". Y cuando ella me dijo eso, fue como que, wow, yo nunca lo había pensado, como que claro, porque yo digo, es que, claro, para mi abuela era muy importante que yo estuviera allá y era como parte de su rutina y de su vida verme, y el ya no estar significa como dejarla de ver por muchos meses, que incluso cuando yo voy, le digo: "Voy tal fecha", y cuando yo llego el primer día me dice: "Ay, ya llegaste, ya queda un día menos para que te vayas". Ay, no, qué duro. Entonces empieza a contar Sí. como los días en los que faltan para que me vaya. Entonces es como que, ay, bueno, ya llevas una semana. No, en 3 semanas te vas. Entonces es como wow. Yo le digo: "Abuela, no, no pienses así". Pero entiendo que para ellos tiene que ser, muy duro. Cuando uno piensa en ese vuelo de ellos también eso hace que se convierta como de cierta forma también en culpa para uno. Entonces es un proceso muy difícil de transitar a nivel emocional que siento que uno eh, necesita ayuda en momentos y necesita como
soporte emocional. Yo siento que uno solo no puede. Sí, también, qué bueno que lo dices, porque en parte también esa ha sido mi motivación con este podcast, y es que hay muchos sentimientos que uno transita solo. O sea, yo siento que, no sé, o quizás porque estoy enfocada en esto y cuando uno tiene un foco ya le empiezan a aparecer y uno ya lo ve más en todo lado, pasa con todo pues en la vida, pero ya encuentro más información, pero cuando yo lo estaba transitando, yo no encontraba tanta información que fuera tan normal para mí saber que yo me estaba sintiendo así, porque eso se llamaba duelo migratorio. O sea, yo no sabía nada de eso, nadie me lo advirtió antes de yo viajar. Y entonces escucharse en el otro es entender como que fue pucha, claro, pues cómo se sentirá mi mamá y mi hermano o mi tía cuando me dice, ay, ¿cuándo será que volvés? Pues como que esa clase de cosas uno las entiende cuando quizás otros lo dicen. Entonces, y también eso es contención, pues como que puede que las personas que a mí me escuchen no me conozcan y yo no sepa quiénes son, pero que ellos escuchen eso y se sientan identificados, es como que decirles, no están solos, pues como que hemos atravesado todos por eso y es normal y hace parte de este proceso, pues de haber elegido migrar. Sí, Pauli, yo siento que uno cuando es migrante conecta mucho con otros migrantes precisamente por eso, porque tienes ese punto de conexión y porque tú pasas muchos años teniendo como ciertos dolores que un local no tiene. Entonces, por ejemplo, el dolor de los papeles, marica, a ti nadie te va a entender. Nadie te va a entender el tema de los papeles o de un trámite, a menos que sea un amigo que también lo esté viviendo o que ya lo vivió, la angustia y la incertidumbre que se siente pasar por un proceso de extranjería en cualquier país, sea cual sea. Total, Entonces, obviamente uno tiende también como a relacionarse con personas que hayan vivido ese dolor, que entiendan ese dolor, que te compartan también sus experiencias o que ya pasaron por ahí y te dicen, no, vení, si se puede, o te quedan tantos meses y te dan ánimos. Entonces, siento que, pues, al final la red de apoyo también se termina convirtiendo de personas que también migraron y que de pronto tienen los mismos intereses que tú, pero que también se conectan a nivel emocional, porque cuando tú migras necesitas aún conexiones más emocionales y más profundas para poder, eh, pues, es como supervivencia básica para tú poder seguir estando aquí y encontrando como el propósito de estar lejos de tu familia, de lo que tú conoces, necesitas como una base sólida, una red de apoyo que te entienda. total. Con eso que dices es, la gente, pues los locales no entienden y me acordé de algo súper gracioso y es que cuando mi esposo les contaba pues como a los amigos o con los que trabajaba en ese momento, pues que el tema de mis papeles, que era difícil, esto, lo otro, yo me acuerdo que alguno dijo, ay no, pues que quede en embarazo, que eso de una le sale la visa. Yo decía, eso no es tan fácil, o sea, ni siquiera me No. sirvió casarme con él para que tenerla de No. una, o sea, eso no se da así. Entonces, sí, Y en muchos países, aunque quedes en embarazo, tu hijo no puede tampoco, o sea, tu hijo muchas veces no se vuelve tampoco como nacional de ese nacional país. de una, y Sí. España es uno de esos casos. Yo, una de mis mejores amigas, Carosa, que está en Madrid, yo he conocido pues, cómo es el trámite a través de ella con su hijo, porque es lo que cree todo el mundo. El colectivo dice, ay, no tiene un hijo, ya no nació español, ella también es española, pues, por derecha. Eso no es así en la vida Hay real. mitos, hay mitos. No, es que hay más mitos que verdades, pues, No, ellos realmente no lo saben, a menos que tú seas como pareja de un extranjero. Mi pareja, por ejemplo, estuvo conmigo todo el proceso de los papeles y de todo el tema de extranjería. Y él en ese momento se quedaba asombrado porque decía, wow, yo no sabía que esto era tan difícil. Entonces él, como estaba conmigo en todo ese proceso, él decía, yo te acompaño en tu dolor porque es muy difícil. O sea, es muy difícil, es muy complicado, hay demasiada burocracia, pero como obviamente tú no tienes a alguien cercano que tenga que lidiar con todo ese papeleo, con que te digan que no, pues obviamente no lo sabes. Entonces, bueno, está bien también uno tener como una pareja extranjera, también para que ellos entiendan el otro punto de vista de las personas que migran, porque de pronto para ellos, si no conocen a alguien que migra, entonces el migrante siempre es como el malo, ¿no? total. Y en general, yo creo que por eso hay, pues yo lo he dicho, yo siento que hay todavía mucha apatía por los que migran, pero es por el desconocimiento.
Entonces es muy fácil criticar, no sé, ay, pero ese montón de venezolanos que han llegado, por ejemplo, a Colombia. Pero qué tan difícil es para ellos el proceso que están viviendo, pero somos súper apáticos mirándolo desde este lado. Y lo digo yo ahora que soy migrante, y no porque a mí me hayan tratado con apatía, pero la gente no conoce todos los procesos que uno pasa para Ujú. enfrentarse a el tema del idioma, el tema del papeleo, tanta burocracia, porque yo creo que eso es en todo lado. O sea, no he escuchado el primer lugar que digan, ay, no, eso es fácil, llena una solicitud y ya está ahí su permiso. No, O en sea, eso no todas pasa. partes, no. Y está claro que son las reglas del país y por supuesto que si tú viniste acá, pues respetas la normatividad y lo sigues, pero eso no quita para nada que sea un proceso emocionalmente difícil y que te genere mucha incertidumbre porque muchas cosas de tu vida dependen de ese proceso. O sea, todo en tu Es vida que depende de ese proceso. realmente todo, porque es la forma en que uno va a estar legalmente en ese lugar. O Ujú. sea, yo cuento en el libro que esa parte, pues porque si bien yo en el podcast he compartido historias mías, ahí yo las cuento más a profundidad. Y es que para mí nada comenzó hasta que yo tuve un permiso de residencia. Nada aparte de mi matrimonio. O sea, era lo que, único que patinaba bien, pero yo no podía estudiar ni siquiera francés porque yo ya ni siquiera era turista, por ejemplo. Entonces Claro. fue mucho tiempo en el que, claro, yo estudiaba por mi cuenta, yo me inventaba juegos, dinámicas, yo veía películas, todo, pero yo no tenía algo oficial para cómo existir aquí, por decirlo así. O sea, yo molesto y digo, solo la embajada sabía de Claro, mí. claro, para tú poder integrarte en, Eso, en la sociedad, porque tú necesitas eso para poder integrarte, para poder, no solamente el hecho de ir a estudiar, sino también de conocer gente, ¿no? De tener compañeros de clase, pues no sé, un trabajo, poder cotizar, que es tan importante, en los bancos, o sea, son todo, muchas o sea, cosas ¿cómo abro una necesarias. cuenta? O sea, yo me demoré mucho para abrir una cuenta y la tuve que abrir con pasaporte, pero cada paso que yo ya en mi Colombia, en mi país, había hecho hace años y lo hice fácil, acá me demoró mucho tiempo. Ujú. Sí. Bueno, quiero que nos cuentes, entonces, tú llegas a estudiar, te cambias de ciudad y cuéntanos un poquito esa parte como profesional, pues porque aparte de que has tenido trabajos, también has tenido un proyecto personal súper bonito, entonces quiero que nos cuentes de eso. Bueno, Pauli, pues a ver, yo me vine a estudiar a Valencia y hice un máster en innovación. Entonces, bueno, en ese tiempo como haciendo el máster, empecé como a potenciar también como ese proyecto que yo tenía en ese momento que surgió la pandemia y creé como un proyecto como para ayudar a emprendedores a potencializar sus marcas y ahí como que nace Trendspill, que a día de hoy con el trabajo que tengo lo tengo un poquito como descuidado, pero gracias a Trendspills han surgido como cosas súper bonitas porque han surgido como clientes que se han vuelto amigos míos. He encontrado incluso por la cuenta de Instagram de Trendspills amigas que se han vuelto como amigas mías estando en Valencia. Entonces ese proyecto, no sé, los últimos años ha sido súper lindo porque me ha ayudado también como a tener como un foco a nivel personal. eh, para transitar como mucho más fácil este proceso de la migración. Y aunque a día de hoy, y ya hace varios años, yo tengo como un trabajo formal y trabajo en una empresa, en la parte de marketing, y gracias a Dios a mí me ha ido súper bien en ese sentido, porque he podido tener un trabajo estable durante todos estos años. Y fue muy fácil conseguirlo porque lo encontré pues como en el máster cuando empecé aquí en Valencia. De todas maneras, el proyecto de Transfield a mí me ha dado pues como eh, pues la motivación para poder seguir como conectando con las personas con las que quiero conectar. Entonces ha sido un proceso súper lindo, Pablo, y de hecho hace días hablábamos porque, no sé, hablábamos como yo te decía, Pablo, es que yo siento que la gente que migra tiene todas historias súper tristes o súper traumáticas y yo no tengo como nada malo que contarte, entonces siento que que mi historia no tiene valor porque no, como que no me han pasado cosas como tan malas o tan duras, pero también te decía que siento que eso también ha hecho que otras personas como que se inspiren con mi historia y tomen la decisión de migrar. También porque cuando a veces uno migra, salen muchas personas a decirte todo lo mal que les fue o lo horrible que es, o en ese país súper mal, ahí súper difícil encontrar trabajo,
o súper difícil que te acepten en tal universidad, y son pocas las personas que te llenan como de mensajes positivos y te dicen: "Oíste, súper bien tu idea, dale con toda, yo creo que va a ser súper fácil, súper sencillo, dale que lo vas a hacer". Sí, y también cuando conversábamos que estábamos planeando pues precisamente este espacio, pues yo le decía, es que yo no necesitamos una historia trágica para que tu historia sea valiosa, porque es que si bien hay que normalizar como tantas cosas que uno atraviesa como migrante, finalmente uno también migra, pues en el caso nuestro, es buscando mejores oportunidades, es buscando un lugar donde sintamos que encajamos más, o sea, es escribir otra historia que no siempre tiene que ir cargada de tragedia. Yo, por ejemplo, también me siento muy afortunada por la vida que yo tengo y he construido aquí, que he atravesado situaciones difíciles, sí, pero Claro, no tienen que todos las ser atravesamos. eso, pero no tienen que ser pues miserables ni no, porque son historias que finalmente van a inspirar a los demás. Yo digo, migrar es muy difícil, sí, o sea, no podría decir que es fácil, que uno llega acá y tiene la vida pues completa, o sea, puedo decir que después de 4 años estoy logrando la vida que soñaba, después de 4 años que ahora digo, vale la pena todo lo que pasé, todo lo que sufrí en términos legales, que mis papeles no salían, pero de esto también fluyó este proyecto. Entonces, como que la vida también me ha hecho un camino bonito, en un lugar muy bonito, y no por eso mi historia va a dejar de ser valiosa. Y lo que tú dices, también has permitido y pues a través de esa inspiración que otras personas digan, hey, qué bacán, o sea, me da más seguridad para yo tomar el paso de emigrar. Entonces, por eso me parecía muy chévere, pues como que compartieras tu historia, porque yo también te lo resaltaba cuando hablábamos y es que también es cuestión de actitud. O sea, Vale, sí. o sea, Sí, porque lo que intenta mucha gente también es como traspasarte sus miedos. Porque, de hecho, cuando estaba en Medellín y yo le decía a la gente: "Me voy a estudiar a Barcelona", incluso como gente más mayor y tal, me decía: "Ay, no, me encanta, ese ha sido como mi sueño de siempre", pero no, al final yo decidí que no me quería ir a estudiar fuera porque me parecía muy difícil. Pablo, o sea, mucha gente me decía eso, como que ese era mi sueño, yo nunca lo hice y me hubiera encantado hacerlo y me parecía muy difícil. ¿Yo qué? Yo, empaca mañana y te vas. Decía, es que uno no puede dejar de hacer las cosas porque le parecen muy difícil, porque la vida está llena de cosas difíciles o complicadas. Que es realmente difícil lo que tú decías, pues una tragedia, tener que aguantar hambre, que se te muera un familiar, cosas así. Pero si uno no está como en esa situación y uno puede migrar con un mínimo de privilegios, todo lo demás va surgiendo. Entonces, no sé, como necesariamente como que los podcasts que tienen que estar llenos como de historias trágicas en la migración, y luego como que te superas, me parece súper bonito y hay gente que de verdad le ha tocado cosas muy difíciles y ha podido salir adelante y eso me parece increíble, pero luego hay otro montón de personas normales que a lo mejor no les ha pasado nada terrible en su vida, que también se merecen como cumplir sus sueños o poder hacer las cosas que quieren hacer. Y no necesariamente la migración tiene que terminar en una migración extendida que te quedes viviendo para siempre. Tú también puedes migrar y vivir tu experiencia universitaria, vivir unos años y es súper válido uno ir cambiando de decisión en la vida y después de 10 años decir quiero volver o después de 5 o después de 2 porque de eso se trata la vida y no para todos la vida se tiene que ver igual. total, es que realmente es eso, no es que uno cuando migre tiene, o sea, es que nada es como tan determinante en la vida, como que me tengo que ir y no puedo volver en 20 años, no. Puede que al año yo diga, no, o sea, en este momento necesito ir a Colombia y me hace falta y tal, como puede que, como yo, que llevo 4 años y en este momento digo, todavía no voy. Puede pasar. Y es vivir la experiencia. O sea, yo me acuerdo que en el podcast que hice con Gabriel, él fue mi terapeuta en constelaciones familiares, él decía una frase que me parece súper bonita y es que el alma necesita vivir la experiencia completa. Entonces, el solo hecho de uno arriesgarse a salir de ese confort y llegar a un lugar nuevo, en la edad que sea, porque puede ser un intercambio jóvenes, pero también puede ser grande, pero vivirlo es tener otro punto de vista de todo, de la vida. O sea, es salir de todo lo conocido y darte cuenta que existen más formas, que existen más personas, existen más puntos de vista
Y uno ahí deja de juzgar y se le expande la mente. Entonces, ¿cómo no va a ser Sí. ganancia hacerlo? Y creces muchísimo en todos los sentidos, creces en empatía, que era eso tan importante que tú decías, entiendes más a las personas que migran o empiezas a tener empatía con todo el que decide salir de su país, independientemente de cómo sea la forma. Y lo que tú dices también me recuerda una frase súper bonita que a mí me encanta y es la de nada extraordinario pasa dentro de tu zona de confort. Sí, Entonces, totalmente. las cosas extraordinarias pasan cuando tú te arriesgas a hacer cosas diferentes, que puede ser migrar como pueden ser otras cosas, no necesariamente en tu vida tiene que ser migrar. Pero cuando tú decides tomar una decisión diferente, muchas puertas se empiezan a abrir que tú ni siquiera sabías y empiezas a vivir muchas cosas nuevas, entonces empiezas a conocer gente nueva, te empiezas a relacionar con gente que tú en la vida te hubieras imaginado que te ibas a relacionar con esa persona. Pues yo al principio decía, o sea, tengo una amiga de India, un amigo de India, tengo una amiga taiwanesa, una china, o sea, me explotaba el cerebro y yo decía, wow, o sea, yo cuando en mi vida en Medellín me hubiera imaginado tener como esta variedad y diversidad de culturas y poder aprender de ellas y a lo mejor romper estereotipos, porque lo más bonito también de viajar y de vivir esas experiencias y de tener amigos de otras partes del mundo es romper estereotipos. Sí, Entonces, total. cuando tú haces eso, pues realmente empiezas a expandir tu mente. No hay otra manera de hacerlo. Mm. Te quiero preguntar algo y es, ¿qué cosa de tu identidad nunca negociarías, no importa el lugar en donde estés? Pauli, a ver, yo creo que primero el tener como una red de apoyo. O creo que a mí me encanta estar aquí, tengo súper buena calidad de vida y una de las cosas que me encanta también es que puedo como tener esa red de apoyo y construir como relaciones que sean como el soporte para yo poder seguir teniendo como mi vida acá. Si viviera en, no sé, Dinamarca y no me pudiera comunicar con nadie y los días fueron súper cortos y yo no pudiera salir a ningún lado, a lo mejor eso sería un innegociable para mí, por más increíble que fuera la cultura o por más que estuviera conociendo. eh, para mí es como súper determinante poder estar en una ciudad donde yo pueda tener como esa red de apoyo, una ciudad o país. Eh, y lo otro, Pablo, no sé, es como el tema de la libertad. Yo no negociaría como mi libertad, no vista como libertinaje, sino la libertad de yo, pues, no sé, como poder elegir. Para mí es súper importante poder elegir y siento que estoy como también honrando a todo mi linaje como de mujeres, que yo he tenido la posibilidad de elegir y de pronto mi abuela y todas las que vinieron detrás no pudieron elegir. Ni siquiera, ni en sus locos sueños hubieran imaginado tener la vida que yo tengo a día de hoy. Ni viajar, ni estudiar en otras partes del mundo, ni siquiera poder elegir, no sé, vivir solas, elegir vivir en la ciudad que quieran, ser independientes económicamente. Entonces creo que eso es algo que yo tampoco negociaría y que siento que gracias a Dios nací en esta época que me ha dado la posibilidad de elegir y vivir experiencias y que gracias a Dios a día de hoy, por ejemplo, mi abuela puede verlas y creo que ella está súper contenta por eso. No, y seguro que sí. Yo pienso cuando nombras a tu abuelita, pienso en mi abuelita, pues mi abuelita falleció estando yo acá, pero pues yo conversaba mucho con ella y le contaba todo, y ella vivió la migración de varios de mis tíos, entonces seguro por eso, o sea, ya estaba relacionada con el tema de migración, pero era también ver esa versión mía logrando un montón de cosas lejos, con una familia, o sea, un montón de cosas que ella vio que en Medellín a mí no se me daba. Entonces, también yo creo que en este caso las abuelas, pero pues en realidad es la familia ver lo que uno está logrando y lo que tú dices, esa posibilidad de elegir, pues pucha, a mí me parece que en mi caso, en Medellín me hubiera costado más. O sea, como que esa Sí, se siente libertad me hubiera bien. costado más. Sí. Bueno, sí, en realidad sí. Yo te hablaba, por ejemplo, de las oportunidades de Medellín, que a lo mejor a nivel laboral tú hubieras podido tener oportunidades. Eh, Sin embargo, siento que Europa es un lugar muy diferente para poder eh, reinventarte o ser quien quieres ser o todas las posibilidades que te brinda. Em, en realidad, sí, ese es un muy buen lugar para uno poder expandirse como persona. Sí, mira que algo con eso que dices profesionalmente, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé como en todo ese proceso de integración a la República Francesa, yo debía ir a unos cursos como unas clases cívicas,
donde me hablaban del país, del gobierno, pues como algo muy teórico, pero para entender un poco como la concepción de todo. Y algo que a mí me marcó demasiado es que acá tienen algo y es que como que las personas deben tener un proyecto profesional de su vida. Wow, Entonces, lo que buscan es que a través de lo que les guste y sus pasiones, yo sé que suena muy aspiracional, no todo el mundo lo logra, no todo el mundo lo hace, pero, por ejemplo, si a ti te gustan mucho las flores, las plantas, puedes buscar algo con jardinería. O sea, como que se asocie con genial. oficios en los que te puedas Ujú. desempeñar y que por ahí empiece tu proyecto profesional de vida. Entonces, incluso en los trabajos para aplicar, te preguntan cuál es tu proyecto profesional de vida. También Wow, para ver si okey. está alineado al trabajo al que estás aplicando. Pues porque, por ejemplo, si, no sé, a mí me gusta el servicio al cliente, puedo aplicar a trabajos o debería aplicar a trabajos que estén relacionados con el servicio, con el contacto, con la atención. Pero si yo digo, a mí me gusta estar sola, me gusta, no sé, la investigación, el trabajo aislado, pues no voy a ser buena para un trabajo Sí, con de cara al gente. público, sí. Total, y tiene todo el sentido. Y es algo que quizás yo nunca me había preguntado, porque si bien yo elegí la profesión que a mí me gustaba desde muy chiquita, pues porque yo te digo, el libro no es que haya nacido hace, no sé, un año cuando lo soñé acá, es porque desde chiquita a mí me gustaba escribir. Entonces siempre Okey. como que en mi vida estuve alineada por el tema de la comunicación social y el periodismo, etcétera. Pero yo nunca consideré un oficio así, por ejemplo, y yo, Pero porque, Pauli, yo siento con eso que dices, en Colombia de cierta forma no se valora tanto los oficios, ¿no? Nosotros no vemos como, no sé, quiero ser, tener una floristería, nosotros no valoramos eso como una profesión. Siento que acá se valora mucho más, entonces es posible o es una profesión tú tener una floristería y ser súper feliz haciendo eso que haces, eso. que puede ser. Y uno puede también cambiar de rumbo en la vida en cualquier momento. ¿Quién dice que yo el día de mañana en 5 años diga, mira, en realidad mi sueño es ser repostera? No lo sé, No, pero puede ser. pero mira que, por ejemplo, yo pienso en las personas que conozco en Medellín que han hecho un cambio radical en su vida y son muy pocas. Por decir, tengo una compañera con la que yo estudié, muy tesa en la profesión y un día dijo, me quiero dedicar a maquillar y me gusta maquillar y se volvió una experta maquillando. Pero eso no es común. Eso en Colombia No, no es común, porque uno en lo que estudió se supone que es lo que toda tu vida te vas a dedicar a hacer. Mientras que yo, al conocer esa visión acá, yo dije, ¿cómo así yo puedo hacer lo que yo quiera hacer? O sea, claro, mi como Barbie, profesión, sí, eso, sé lo que quiero hacer. total, eso. Entonces, total. Entonces, por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí? Pues yo tengo, con mi esposo, tenemos una empresa, dos empresas de limpieza de casas, de apartamentos, de Airbnbs. Pero Ok, digamos me que si encanta. bien pero digamos que si bien a mí me parece un trabajo duro, físicamente es un trabajo duro, es un trabajo que puede volverse monótono, entonces como soy una persona creativa y me reconozco como tal, eso sí es muy de mi identidad, es un trabajo que me puede aburrir si yo no tengo novedad. Pero entonces yo me daba cuenta en ese trabajo que a mí sí me gusta mucho el tema de, acá le llaman conserjería, es como de el hospedaje, pues como que Y yo como ser host eso, como tipo o de host. huéspedes. Ok, Eso. Entonces, eso sí me gusta. Entonces, no es solo limpiar la casa. Yo puedo conseguir quien limpie la casa, pero quien tiene, no sé, la anchetica con claro, los el detalle con el productos, cliente, sí. eso, recibir al cliente, después que se vaya. O sea, toda esa logística a mí sí me apasiona. Entonces, eso es Pero lo que yo he y eso lo entendido acá. descubriste estando allá. Claro, y estando trabajando, limpiando Airbnbs. Porque, y parecen bobadas, pero a nosotros nos contratan conserjerías, ¿cierto? Que es el trabajo que a mí me gusta y en el que yo me proyecto en un futuro. Sí. Ellos nos contratan, pero entonces hacemos la limpieza. Entonces yo, ¿con qué me encontraba? Con que me dejaban los tendidos para las camas, pero me dejaban el tendido y las fundas diferentes. Y yo me quería morir, porque yo soy súper perfeccionista en eso. Y yo decía, pero ¿cómo voy a poner unas fundas Entendible. rojas con un tendido amarillo? O sea, eso no va. Entonces yo iba, bajaba a la bodega y buscaba las fundas del tendido. O sea, no me lo permitía. Entonces yo me empecé a dar cuenta y no, y mi Que eso esposo era me algo que te decía, gustaba. claro, y mi esposo me decía, pero es que eso no hace parte de tu trabajo. Y yo decía, no me importa, pero no Yo puedo no voy con a que, dejar una cama mal tendida. no, que llegue un cliente y que vea ese sancocho ahí, ese salpicón de cama. O sea, no puedo. Y unas toallas azules. O sea, no. Entonces ahí fue que yo me fui
conectando con qué soy yo y qué me gusta hacer y cómo lo aplico a este oficio. Y ahí tuvo sentido ese tema del proyecto profesional de vida, porque yo dije, si bien yo no quiero limpiar casas toda mi vida, como proyecto la empresa que tengo a que se convierta en algo que sí me guste y yo sí disfrute. Entonces, Claro. y es Y una es algo y es reinvención una empresa que de todas maneras, está supliendo una necesidad, y siempre se va a necesitar. O siempre se van a sea, necesitar. siempre, no solo por la temporada, porque igual la temporada se acaba y nosotros tenemos trabajo fijo en casas, en oficinas, en fines de obra, o sea, el trabajo continúa. Ujú. Pero yo tengo que, o sea, es mi naturaleza buscar la pasión en eso que yo estoy haciendo. Pero el Me haber encanta, y así conocido debería ser, Pauli, para todos. eso, pero y así debería ser, pero uno no se lo cuestiona, o al menos yo nunca, nunca, si yo estuviera en Medellín, nunca me hubiera cuestionado salirme de mi profesión. Seguramente hubiera encontrado oportunidades y me hubiera seguido, pues, moviendo en el mismo nicho, pero acá me doy cuenta que yo puedo hacer más cosas y me Pero lo puedo no llegar a no disfrutar. sientes, Pauli, que esa reflexión la has hecho como después de, obviamente, de la migración, pero es una reflexión también que es una cosa que quería tocar, siento que es una reflexión también basada en pasar momentos de soledad, porque cuando uno no pasa momentos de soledad, uno no reflexiona ni se da cuenta que le gusta ni qué debería hacer, no tiene uno como esos momentos de búsqueda trascendental del ser. Y No, y eso, y eso, y sí, eso da la soledad. Uno en Medellín no tiene espacio para estar solo. no, y más de soledad son los momentos que he pasado, sí, o sea, como conmigo misma haciendo el trabajo. Por ejemplo, este verano fue durísimo, o sea, físicamente duro, porque entonces el calor, entonces trabajar con calor, es trabajar con mi esposo, que trabajar con la pareja es muy difícil. Mierda. O sea, felicito a la gente que dice que se entienden perfecto, se alinean. O sea, nosotros no, porque somos Pues dos mentira. mentalidades, o sea, son dos culturas diferentes trabajando, empezando por ahí. Entonces, si bien yo puedo aportarle desde mi, no sé, desde mi berraquera, desde proponerle, etcétera, él tiene sus métodos y su forma de ser, entonces Claro. eso es una carga más. Entonces, después de todo eso, es que ahora puedo hacer esa reflexión de decir, en medio de todo esto, yo saco lo que sí disfruto y lo que sí me gusta. Pero muchas veces me cuestioné y el ego me daba duro y me decía, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si sos mejor que esto, si, ¿por qué tenés que estar lavando un baño? Si allá no tenías que hacer eso, o sea, ni en mi casa yo hacía eso, yo pagaba en Colombia quien, o sea, quien Sí, sí. hacía lo que yo estoy haciendo acá hoy. Entonces, uno atraviesa por todos esos aprendizajes hasta que llega en el punto donde uno la empieza como a coger, pero uno se puede demorar también mucho tiempo. O sea, Pablo, pero ese aprendizaje es necesario, porque es que tú ese trabajo no lo hubieras hecho estando en Medellín, nunca, ni hubieras aprendido nada de eso. oye, es que, y obviamente lo hago porque me pagan, pero me pagan bien. Y me Claro. pagan bien y eso me permite tener calidad de vida, me permite poder tener a mis papás, me permite poder darme gustos. O sea, es un montón de cosas que realmente en Medellín sí me hubiera costado más. Lo pienso yo estando acá. Entonces, sí, por eso me parece súper chévere porque finalmente todas las historias son muy diferentes, pero mira que tú en tu proceso también has tenido esos momentos que te han llevado a esas reflexiones. Y es como lo que nos atraviesa a todos cuando migramos. Claro, Pauli, y tengo mucho tiempo sola para pensar, o sea, yo a día de hoy todavía siento que no he terminado de descubrir del todo mi pasión y siento que todavía queda mucha vida también para hacerlo, pues y para experimentar otras cosas y para hacer cosas diferentes que a uno le gusten. En estos días estaba pensando, a mí me encanta ordenar y estaba diciendo, ¿será que me pongo a ordenar los armarios de mis amigas? ¿Qué tal que salga un negocio de ahí? Es que, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a trabajar con mi esposo, llegamos a una casa donde hay pues hay niños y hay un cuarto y es re desordenado, pero yo solamente iba a ir como algunos días. Y entonces ese día yo fui y yo quería ordenarlo todo y mi esposo me decía, no, o sea, tenemos hora y media y ya, o sea, hay que hacer lo básico y ya. Y entonces yo, pues antes de irnos, pues le dije a la señora, si algún día usted quiere que le ayude a organizar los closets, pues de los niños, me dice y yo vengo unas cuantas horas. Y gracias a eso a mí me salió ese trabajo, no de ordenar el closet, pero ya quedó fijo que yo siguiera yendo con mi esposo a esa casa. O sea, Ah, lo en el máximo. fondo yo siempre voy a buscar algo que yo disfrute hacer. Y cuando así sea el trabajo como monótono, yo lo decía en el episodio con Diana, la de Austria, y es que para mí ahora la novedad se volvió que me digan como que hagan
esta biblioteca y yo nunca la he hecho. Y eso es lo novedoso para mí, y entonces yo disfruto bajar, Wow. arreglar. Sí. Entonces, Vas a ser la próxima Maricondo de marico, Francia. y de hecho a mí siempre me ha gustado eso. Me encanta, Entonces, sí. entonces sí, o sea, ahí es Nos cuando nos podemos mandar contenido de organización. total. Y yo he visto que, por ejemplo, y yo creo que lo he dicho en otros podcasts, o sea, en Medellín tenemos algo que siempre va a ir inherente y es que somos muy emprendedores. O sea, la mayoría, así uno trabaja en una empresa, uno tiene ese sentimiento como de emprender, de proponer, de crear. Y eso sobresale mucho en lugares como estos, donde Sí. la De hecho, gente la es mayoría de gente que trabaja en empresa normal tiene como su emprendimiento que hace por las noches o los fines de semana. Es súper normal. total. Y por ejemplo, esta clase de negocios que tú dices de ordenar, yo los he visto en Medellín y llegan unas peladas súper tesas y ellas mismas venden los recipientes y enseñan y educan. O sea, a mí eso me parecería espectacular. O sea, ese sí Sí, yo, sería el nivel plus de mi yo siento empresa. que en Europa habría muchísimo mercado para eso. Mucho, mucho. Además que también otra cosa que también he entendido en la cultura es que acá no es tan importante eso como lo es para nosotros en Colombia. Te voy a decir una cosa súper Es verdad. puntual. Cuando va a venir una visita, ¿uno qué hace? Arreglar la casa. O sea, Claro, sí. sacude, barre, trapea, ta, ta, ta. Y Aquí lo la deja gente no. espectacular, espectacular. De hecho, es una súper buena, o sea, es una excusa para tú sacar todo lo que no usas, sacar no sé qué, o sea, le haces limpieza a tu casa, pero extrema. Pero eso es muy cultural porque acá la gente no es así. O sea, yo he ido a casas y es un desorden y es normal. O sea, te reciben normal en la sala. O sea, entonces mira que puede ser una oportunidad porque cuando uno lo muestra, ellos ven como que ve, qué buena idea. Y hace poquito nos pasó que una de las clientes iba a tener como un evento especial en su casa y nos dijo como que quería que la cocina le quedara súper bien porque iba a ir un chef. Entonces ella quería que todo fuera así. Y ella la sorprendía cómo le quedó la cocina. Y yo le decía a mi esposo, muy seguramente ella nos va a seguir pidiendo eso. Y no solo porque vaya un chef, sino porque ella ya vio cómo le va a quedar su casa si hacemos algo a Claro. profundidad. Entonces, mira que finalmente yo creo que esas son también las cosas de la identidad que uno no negocia y uno se las lleva a donde uno llegue. Claro, Pauli. Y de hecho tú, o sea, con lo que tú dices, tú puedes tener como este emprendimiento y el emprendimiento puede tener una temática, es decir, un servicio que tú prestas. Pero tú, por ejemplo, eres comunicadora, entonces tienes un super plus porque tú puedes hacer realmente de esa empresa que presta un servicio, puede ser cualquiera, tú puedes comunicar de forma increíble y puedes tomar que las fotos, que los videos, los puedes subir, lo puedes subir a redes sociales. Total, y es que igual, Entonces, cuando mi esposo empezó, yo quería incentivarlo a que hiciera eso, que no ha sido el más juicioso porque la verdad no le queda tiempo. Y, y antes dice, es que no puedo subir más contenido porque me llegan más clientes y no tengo tiempo. Entonces, la siguiente fase que todos esos sean los problemas, por no, favor. la siguiente fase es tener empleados. Entonces estoy en el proceso de convencerlo de que necesitamos tener equipo porque solos no podemos crecer más. Claro, Pero yo le decía a él, a mí me parece absurdo que me digas, no puedo subir un video porque me llegan más clientes. O sea, en mi mentalidad de antioqueña emprendedora, yo diría, pero pues sí, ¿cómo? yo necesito, y cuando estén los clientes, ahí veo qué hago. Eso, total. Pero bueno, es de los aprendizajes que uno tiene y sí, o sea, uno se cambia el chip profesional totalmente cuando uno también llega y empieza a entender el entorno en donde uno ya va a hacer pues como su vida. Claro, Pauli, sí. Bueno, y tú como, o sea, por ejemplo, tú que estás ahora en Francia, ¿cómo sientes como esa red de apoyo? Porque tú tienes tu esposo, ¿cómo te has sentido como con la red de apoyo? ¿Tú sientes que en el lugar en el que estás puedes como formar una red de apoyo o cómo te sientes en ese sentido? No. Mira, a mí al Porque creo que principio, España y Francia son sí, muy diferentes en ese sentido. sí. Primero, pongamos algo sobre la mesa y es el idioma. O Sí, sea, el idioma es la entrada a todo, porque si bien yo me puedo defender, es muy difícil crear lazos si yo no lo hablo muy fluidamente. Entonces, claro, eso ha sido un proceso muy lento, pues en mi caso me ha parecido muy difícil el francés y poco a poco me he ido adaptando. O sea, yo ya puedo sostener una conversación, pero pues eso cuesta. Entonces, crear vínculos así cuesta. claro. Yo siento que acá la gente es muy en la suya. O sea, sí, en sus trabajos, en su vida cotidiana, incluso
en el nivel de amigos de mi esposo. O sea, no es una cosa que sea muy recurrente, como que el grupo de amigos que salimos todos, no. Entonces, si yo veo el Y no es panorama como de que mi te ves esposo, todos los fines de semana. no, no, es que nunca. O sea, muy, muy eventualmente que se reúnen, se toman algo, pues, o pues como que coinciden, pero no es como que algo que yo vea, me refiero a donde yo vivo. Puede que en París sea otra cosa, porque París se mueve de una manera totalmente diferente a donde Claro, yo vivo. Entonces, hablo por mi experiencia. Tengo, realmente tengo un amigo que es de Barranquilla. Nos vemos eventualmente porque él vive en otra ciudad, pues no estamos muy lejos, pero pues no vive acá a mi lado. Y nos vemos eventualmente, hablamos, etcétera. Pero realmente yo no tengo más amigos acá. Entonces lo que me pasaba a mí era, eso me daba muy duro y con claro. el proyecto, y yo creo que están cansados los que me escuchan en cada episodio de que yo diga de que realmente mi red de apoyo se ha vuelto este proyecto. Porque el hecho de, Pero qué bonito volver un sí, proyecto eso, porque tiene muchísimo más propósito, Pauli. total, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, no sé, trabajo 4 días a la semana, estoy con mi esposo siempre. Pero esta conversación contigo para mí es muy valiosa porque es lo que a mí me retroalimenta, hablo, conozco otra persona, conozco otra visión, hablo temas profundos, entonces eso a mí me recarga. Entonces siento que realmente esa es la vuelta que le he dado al tema que me daba tan duro de las amistades. Claro. Porque sí tengo a mis amigos en Colombia con los que sigo en contacto, hablamos a menudo, pero cada quien está igual en sus vidas. Sí me hace mucha falta el contacto físico, pues como que salir o tenerte aquí, tomarnos algo. Sí, Obviamente eso claro. hace falta, Eso hace falta. pero al menos esa soledad en las amistades la he compensado con el podcast porque además de ser un proyecto que de mi parte requiere disciplina, planeación, son unas conversaciones súper chéveres y ya después lo que pasa después de nosotros grabar es que igual seguimos en contacto, estamos en torno al podcast, cuando sale el podcast igual y hay muchas de las personas con las que he grabado que seguimos súper amigos. Y Entonces, eso es súper bonito, Pauli. Pues, y quién sabe, porque es que uno realmente no sabe, que es como lo que a mí me pasó con mi proyecto, pues tú no sabes que en la ciudad en la que tú estás termine haya un migrante por ahí que de repente escuche tu podcast y se terminen conociendo, pues es que el mundo es un pañuelo, entonces uno no sabe. En este momento te está dando un propósito hermoso y te está ayudando a conocer un montón de gente que encima es una recarga para el alma, porque cuando uno migra necesita conocer otras historias de otra visión, porque uno cree que lo que le pasa a uno solo le pasa a uno, lo que uno siente solo le pasa a uno, y que todo es un drama y entonces mañana me tengo que volver a Colombia. sí, total. Pero todos pasamos casi por las mismas cosas y tenemos muchos sentimientos encontrados que creo que casi para todos son igual. Entonces, qué lindo que tu proyecto se haya convertido también como en ese propósito de conectar como tu migración de una manera diferente y tener como esa red de apoyo también acá. Sí, y que también se ha dado de forma muy genuina. Pues, o sea, no quiere decir que yo hable con todos todos los días, pero cuando hablamos es como ese punto de conexión Y un que punto de que encuentro. también eso fue a partir del proyecto, como que encontramos tantas afinidades que ya sigue el contacto siempre. Entonces, bueno, esa es mi red de apoyo, ya saben, ¿Y no te mis parece súper amigos. lindo, Pauli? Porque a mí me encanta, pues, o por lo menos yo soy así, porque a mí me encanta que a la gente, pues, que yo conozco, que son mis amigos, etcétera, a mí me encanta que a la gente le vaya bien. Pues yo en serio me alegro demasiado cuando a la gente le va súper bien. Y mis amigos que son migrantes, cuando me cuentan todas las cosas que les pasan y son como, me dieron tales papeles que me faltaban, la nacionalidad, o sea, yo grito y Sí, soy como, Dios mío, es lo mejor del mundo, vamos a celebrar, cuando vamos a hacer una fiesta para esto, o sea, para mí es como una cosa increíble porque yo ya he vivido eso y yo sé lo difícil que es, y es que de verdad todo este proceso es para personas muy valientes, ni siquiera por el hecho de migrar o no con privilegios, que lo hablamos alguna vez, pero es que el proceso emocional es mucho más fuerte que otra cosa, entonces no sé, creo que te alegras muchísimo y creas vínculos mucho más fuertes porque lo que le pasa a los demás también es como una felicidad para ti. total, y es eso, o sea, es cada cosa que uno ha vivido y ver que el otro la logra súper bien. Yo me acuerdo que el episodio con Estefanía ya está en Australia y ella decía algo que a mí me parecía súper triste, que yo lo he escuchado, y es que a veces el peor enemigo de un colombiano es otro colombiano. Y me parece súper triste porque, pues primero nos une el mismo país y un montón de cosas pues que traemos, ¿cierto?
pero cuando uno está lejos y se encuentra otra persona, es como que, hey, o sea, estamos juntos, entonces muy triste cuando no hay esa afinidad, sino que la gente que lleva, por ejemplo, más tiempo, que le hace la guerra a los que acaban de llegar, o sea, a mí eso me parece Ay, inconcebible, no, horrible. porque lo que tú dices, a mí me cuentan los que han estado en el podcast, pero también pues mis amigos que han migrado, como que, hey, no sé, nos pasamos a una casa y uno es como que, ¿what? O sea, porque uno sabe lo que es conseguir una vivienda en el exterior, cuando uno no es residente o cuando uno está muy recién llegado, no todo el mundo Claro. confía para entregarle a uno un apartamento, o sea, O vivir solo en una casa, porque en un principio la mayoría de personas cuando migramos, en un principio tenemos que llegar a compartir. sí, o sea, y cada pasito uno es como que, qué bueno encontrar personas que entienden la importancia de ese logro. Pues Sí, porque no todo el sí, mundo, o sea, los de la ciudad de nosotros seguramente lo vean muy fácil. Pues el tema de, yo me demoré mucho en tener salud, en seguridad social, y seguramente en Medellín nadie entendería eso, porque uno allá lo da por obvio, porque lo das por sentado, claro. uno trae una empresa y la inscripción es fácil, incluso uno lo hace independiente y es fácil, acá no funciona así nada. Claro. Incluso el Entonces, tema económico, Pauli, pues que son como que obvio, es que tú, tu salario es en euros, entonces ganas en euros, entonces súper bien y todo súper bien y todo perfecto, porque como ganas en euros ya tienes la vida solucionada. Eh, pues, y no es así, porque obviamente tú también estás y aquí teniendo pagamos como en tu euros, estilo, o sea, pagamos en euros. sí, total. O sea, ojalá uno pudiera tener la vida como si ganara en euros y gastara en pesos acá. Imagínate Sí, cómo sería, pero pues eso no, no eso pasa. no es así. Entonces, Sí. no, es más o menos como si viviéramos allá, obviamente con una calidad de vida, pues la calidad de vida que te da Europa y un estado de bienestar, que es diferente, obviamente. Eh, pero sí, yo la verdad es que creo que no solamente pasa con los colombianos, creo que pasa como con los migrantes en general, que a veces como que cuando conoces a otra persona del país, te da como, pues estás como un poco como, no sé, como que te ponen advertencia. Pero en realidad siento que la mayoría de personas como que a mí me han ayudado o también que yo he podido como ayudar a otros, siento que han sido también como personas del mismo país que son migrantes. Ujú. Sí, yo la verdad, ya para que vamos terminando, te quiero agradecer por este espacio y me gustó mucho la Así, conversación que tuvimos cuando lo planeamos porque yo te decía la verdad, yo noto en ti como demasiada actitud y como que ves siempre el vaso medio lleno y eso te ha permitido que tu historia sea tan bonita, porque si bien has pasado con dificultades por los papeles y por muchas cosas, pues como es la vida normal, las cosas claro, que son difíciles para sí, uno, lo has sabido ver como con esos ojos de bondad, como que yo soy capaz, yo lo puedo lograr y te han llegado las personas y has sabido verlas, porque también pasa que cuando uno está en esa narrativa de no, esto es horrible, acá no soy nadie, me humillan, no sé qué, te pueden llegar las personas y no las vas a ver porque vas a estar viendo el que te humilla, el que te trata mal o el que... exacto, Entonces, sí. como que has sabido ver las cosas de una forma muy bonita y así mismo te ha fluido la vida y pues te sigue fluyendo y por algo estás contenta ya, tienes tu vida establecida, estás contenta en tu trabajo, pues sí se te nota porque finalmente cuando uno está bien se le nota. Y no te conozco, pero se te nota. No está mal. Aún no, aún Aún no. no, sí, aún no. Te quería, ya para que vayamos terminando, te quería preguntar por qué cosas le darías gracias a España. Pablo, ¿y por qué cosas le daría gracias? Bueno, primero yo siento que yo me he encontrado con personas que me han tendido muchísimo la mano. Aunque mucha gente cuando migra piensa que el español es como más serio o tiende a decir como las cosas muy directas, siento que hace parte de su cultura, pero el español también do ya te conoce y ve que tú eres buena persona o tienes como buenas intenciones, normalmente siempre te ayudan. Lo que pasa es que no es ese mismo tipo de ayuda que nosotros estamos acostumbrados a recibir en Colombia, que todo es como tan abierto a la primera. Entonces yo le doy gracias a España por eso, también porque es un país que me ha permitido desarrollarme profesionalmente, em, y porque me ha permitido descubrir nuevas versiones de mí que yo no sabía que existían. Y eso ha sido como lo más bonito, poder llegar a reinventarme y poder ver en la migración como una oportunidad de crecimiento, que al final es lo que es. La migración es una oportunidad súper grande de crecimiento, que aunque es difícil,
cuando hay pruebas difíciles es cuando uno más como que push yourself, cuando más como que te empujas a cambiar o a reprogramar el cerebro, porque eso también tiene mucho que ver con lo que tú dices de la narrativa. Em, Siento que a mí España lo que más me ha dado es eso, es esa posibilidad de reprogramar mi cerebro y ver posibilidades en todo. Qué lindo. Y ya que estabas diciendo lo de reinventarte, te tengo la última pregunta y es que, ¿tú crees que emigrar te hizo reinventarte o te hizo más tú? Pauli, yo creo que, qué pregunta más hermosa. Yo creo que me hizo más yo. Me hizo más yo y es una pregunta que tiene mucho sentido porque era lo que te decía al principio, que uno viene con una identidad preconcebida, que uno adquiere por las cosas que uno tiene de nacimiento, que uno no ha elegido. Tú no puedes elegir ni tu familia, ni tu ciudad, ni el colegio donde estudiaste, ni los primeros amigos, pero cuando tú ya eres adulto y sobre todo cuando migras, tú sí puedes elegir cómo quieres que sea tu vida. Y esa elección viene también desde esa identidad que tú llevas dentro tuya. eh, y la que te permite elegir. Entonces, yo creo que sí, me ha hecho más yo. Me parece súper bonita la respuesta porque cuando empezamos el podcast que estabas hablando de cuando eras niña Sí. y que pues tu mamá te decía como que pues pero es que tu niña hacías esto o hacías lo otro, finalmente es eso. O sea, es esa esencia que yo creo que sale sin cohibición, con más libertad, como sin prejuicios. Yo he dicho, pues en algún episodio, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el cambio. O sea, pero el cambio desde que en mi cuarto me gusta mover la cama del lugar, cambiar el Ujú. escritorio, o sea, a mí me gusta el Y movimiento cambiar de aire. todo el tiempo, entonces también saco ropa para regalar y entonces me llega, o sea, yo como que tengo que vivir en ese movimiento y eso finalmente es lo que yo he vivido con la migración y es la posibilidad del cambio, que si bien no es el cambio todos los días, es poder adaptarme a eso y eso a mí me da, o sea, eso le da emoción a mi vida. Me encanta pasarme de casa, por ejemplo, hay gente que le Ujú. aterra, a mí yo me disfruto la empacada. Y esa es una cualidad súper importante cuando migras, no tenerle miedo al cambio, porque los seres humanos solemos aferrarnos mucho a las cosas. Nos cuesta Total, soltar. sí, y otra cosa, por ejemplo, a mí ahora me he aguantado mucho, pero me encanta motilarme. O sea, yo soy súper desprendida con muchas cosas y ahora me he aguantado porque ya lo quiero largo, pero son cosas que parecen bobas y no, o sea, hacen parte de No, mi esencia y es que yo necesito el movimiento porque no me puedo sentir estancada. Entonces yo creo que para mí migrar ha sido esa oportunidad de yo poder estar mudar en de pie. constante cambio, eso. Entonces sí, y me gusta mucho esa pregunta porque si bien uno sí tiene muchas reinvenciones, no, finalmente está como buscándose a uno mismo. Y hemos coincidido en los podcasts, en los últimos, pues que estoy haciendo esta pregunta, en que casi todos coincidimos en que somos más nosotros en todo este proceso de migración. Realmente, pues es que al final migrar es como, pues, ser más tú, como decíamos, y también hacer las cosas que tú de normal harías si nadie te estuviera viendo. Y cuando tú migras, nadie te está viendo, solo tú. Total, así es. Ay, bueno, no, me encantó este episodio. No sé si quieras agregar algo más antes de terminar. ¿Cómo te sentiste? Ay, no, Pauli, me encantó la oportunidad de estar aquí, de poder tener esta conversación que se sintió súper profunda, súper fluida y sobre todo también como dar la oportunidad a quien lo escuche como completo o lo vea completo, darle la oportunidad que pues que en la vida hay cosas difíciles, pero que creo que sí se puede. A mí me ha seguido como mucha gente que ha dudado en migrar e incluso me ha escrito como que se quieren venir a estudiar y demás. Y yo les he dicho, yo no te voy a decir que es fácil o difícil porque la experiencia es como única para cada uno, pero la migración va a ser lo que tú quieras que sea. Ay, muy lindo. Muchas gracias. A ti, Pauli, gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Ay, despidamos. Chao.